Hola chicas, bienvenidas a mi canal, soy Daniela. Hablaremos sobre las únicas blusas que necesitas para este verano y para cualquier verano. Estamos hablando de blusas imprescindibles y de moda de verano. Todo lo que debes de tener. La realidad es que no debes de tener tantas blusas. Con estas que te voy a enseñar, estas 10 prendas básicas para crear tus outfits, vas a tener suficiente para verte perfectamente bien vestida y vas a tener todo lo necesario. Así que vamos a empezar, chicas. Lo primero que deben de tener en su armario, que les estoy haciendo una especie de cápsula de armario de verano sobre blusas, es una blusa de lino. El lino es imprescindible para este verano porque es una fibra que deja respirar, es una fibra natural y es algo que siempre deben de tener. Ahora, aquí va a haber unas pequeñas variantes porque esto se personaliza, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Te gustan tus brazos? ¿No te gustan? Entonces, aquí depende mucho ya lo que a ustedes les guste, si va a ser una manga 3/4, una manga corta, o si por ejemplo es una manga larga. Colores, chicas, los básicos en este caso. Vamos a irnos por una camisa de lino en algún color básico, puede ser blanco, puede ser un beige. La verdad es que esos son las más combinables. Yo, si fuera ustedes y fuera la primer blusa que me voy a comprar, la primer camisa, sería en blanco. La voy a poder combinar con todos los pantalones, con todas las bermudas, con absolutamente todas las faldas que quieras. Siempre una camisa de lino te va a hacer ver muy elegante, sofisticada. Si estás buscando elegancia, si estás buscando también outfits para ir a trabajar, bueno, este es lo indicado. Yo sé que seguramente todas ustedes están buscando outfits frescos para el color y la verdad es que, pues sí, es un estilo veraniego, pero en cada guardarropa también debe de existir una camisa de manga larga, blanca o azul bebé, ya saben, azul cielo, de preferencia blanca. ¿Por qué? Porque esta es la camisa que nos va a dar la formalidad en el entretiempo. Y estoy hablando cuando comience a hacer calor y cuando comience el otoño, o sea, de verano inclinándonos a otoño. Esta camisa nos va a servir también para ir a cenas, nos va a hacer ver pulcras, alineadas, estructuradas y nos va a dar mucho glamour cuando tengamos, pues, que demostrar también algo de formalidad. No es casualidad que la moda francesa la incluya dentro de su cápsula de armario, pero eso lo hacen durante todo el año. Es una cápsula del armario de todo el año. Es un básico que deben de tener y cuidar que no tenga manchas, que esté bien, que siempre la tengan preparada y planchada en su armario. Bueno, chicas, una camisa es sumamente importante cuando vamos a salir en el verano y queremos outfits veraniegos que nos ayuden, es decir, con un color que nos beneficie, y esto es súper personalizado. Aquí cada una de ustedes va a buscar una camisa que tenga algo, pudiera ser textura, obviamente color, estamos hablando de un color que nos quede. En mi caso sería, por ejemplo, un mostaza, que en mi caso me queda, se me ve bien, pero puede ser que para ti sea un anaranjado, pueda ser un verde, puede ser ese color, por ejemplo, fuchsia, que te levanta y te hace ver muy hermosa y que te va a ayudar a que la gente te diga qué bien se te ve ese color, qué bonita se te ve esa camisa. Normalmente siempre les comento que cuando alguien te dice qué bien te ves es porque la parte de arriba o el color te sienta de una manera fenomenal. Es muy importante que la camisa que elijan sea verdaderamente un color que les quede muy lindo. Hablemos ahora de la prenda básica para un armario, para un guardarropa, para una cápsula de armario de verano, sería la playera. Estas playeras son una maravilla y muchas veces ustedes me dicen, Dani, ¿por qué insistes tanto? Bueno, porque son una pieza que se llama una layering piece, o sea, una pieza
que la vamos a poder utilizar debajo de la camisa, debajo de una chamarra, por ejemplo, en un verano donde hace un poco de frío o donde ya está empezando a llover, o también la podemos utilizar abajo de una camisa si hace frío, una camisa cerrada, una camisa abierta, abajo de un kimono. Es como esa prenda que todas debemos de tener. ¿Cuántas? La verdad es que puedes iniciar por una blanca, una beige y una negra, pero yo en lo personal soy de las personas que compra esta en varios colores porque me ha servido y me he dado cuenta que si hubiera una prenda en el mundo, fíjense, que yo repetiría, o sea, que yo me dedicara a comprarla en varios colores porque es algo que normalmente no suelo hacer a menos de que le vea un gran potencial, sería una de estas playeras. Es la típica playerita sin mangas, que no le ves mucho chiste, pero bien puesta. Por ejemplo, esta beige con unas bermudas se ve muy elegante. O sea, sirve de muchas maneras, es muy versátil y puede ir tanto a la ciudad, a la playa, al campo y a cualquier lugar. La necesitas tener. Hablemos de la básica playera o t-shirt blanca, ¿ok? Pudiera ser una t-shirt blanca normal, con manguita normal, o puedes buscar, si quieres elevar tu estilo, si quieres crear outfits más elegantes o verte mejor vestida, puedes buscar una que tenga un detalle. Yo, por ejemplo, encontré esta hace muy pocas semanas en Zara, tiene este detalle y la verdad es que, aparte de ser una básica, tiene ese punto que la eleva. Ahora, sí es mucho más sencillo encontrar una básica que combine con todo que una que tenga un detalle como este, que tenga algo en la manga, obviamente porque vas a decir, bueno, es que no con todo se ve. Entonces, te sugiero que empieces con una de una linda calidad, que no sea tan transparente, que sea algo así. ¿Por qué? Porque si son transparentes se rompen más fácil, se horlean mucho, quiere decir que con las lavadas se vuelven así como cascada. Y también no dan tanta estructura y se ven mucho más elegantes cuando la prenda está hecha por un textil más pesado, más sólido, que no se transparenta. Así que esto lo van a poder utilizar, pues ya saben, con jeans, con faldas, con camisas, con un pantalón negro de vestir. Muchas veces haciendo estas combinaciones entre algo tan básico y una prenda de vestir como una falda, como lo que yo traigo ahorita, una falda de seda azul marina, que no me la ven, pero traigo una falda de seda, es perfecto, es hacer como ese contraste de algo muy casual con algo muy elegante. Ahora hablemos de una blusa que tenga un cuello en especial, es decir, pudiera ser un cuello columpio, pudiera ser un cuello cuadrado. Este es entre cuadrado, la verdad es que tiene un nudo. Es como muy favorecedora. Esta es de H&M y también la pueden encontrar, de hecho, ahorita. Esta está, creo que en azul y así en beige. De todas maneras, les dejo el enlace en la cajita de descripción. Y bueno, ¿qué sucede con esta blusa? Está hecha de un material que tiene elastano. Entonces, ¿qué sucede con esta blusa? Aparte de que tiene un cuello diferente, los cuellos que son cuadrados, en pico, que tienen algo diferente, hacen que tu vestimenta inmediatamente se vea elevada, tengas estilo, te veas elegante, seas una dama, te veas como una dama y te veas mucho mejor vestida. Si esta fuera un cuello normal, pues ni voltearían a ver la blusa, pero esta que tiene una estructura diferente y que tiene licra. ¿Y por qué debe de tener licra o un poquito de licra o ser un poco ajustada? Porque hoy en día estamos utilizando muchas prendas abajo que son anchas, con volumen, pantalones anchos, faldas con pastelones o con pliegues, como que mucho volumen. Y de repente, para balancear, necesitamos prendas que sean un poco más ajustadas. Una prenda con volumen en la parte de abajo difícilmente queda con algo tan flojo, porque entonces todo el outfit no está balanceado, se ve como muy flojo, muy grandote. Y cuando queremos de repente dar ese balance de la figura, pues necesitamos algo pegado. Entonces estas son muy buenas opciones, por favor, lisas, colores básicos para que puedan utilizar todo con todo. Blusa tejida. ¿Y por qué? Lo tejido siempre ha sido como algo clásico, algo distinguido.
Puedes buscar una blusa que tenga también un cuello diferente. Siempre, siempre si aportas un cuello diferente, aportas como un plus a que se vea más elegante, a que te veas distinguida. Obviamente que sea algo que te haga sentir bien. Si eres de las personas que dicen, es que a mí no me quedan estos tirantes, bueno, puedes encontrar una blusa tejida con manguita, y si encuentras una que tenga un lindo cuello, pues mucho mejor. Es como que ir buscando a ver qué vamos encontrando. Ir adaptando todo lo que yo les estoy enseñando, es un poco adaptado a lo que a mí me gusta y a mis preferencias en cuanto a mangas y escotes. Sin embargo, ustedes pueden decir, bueno, es que a mí me gusta, yo tengo una que es de por ejemplo, un cuello columpio. Perfecto. Si ustedes tienen que encontrar en su guardarropa y ver también qué les hace falta para agarrar esas blusas y decir, esto es lo que me funciona como básico. Todo lo demás es un extra. Van a ver que siempre una blusa tejida da carácter, da ese old money style, ya saben, lujo silencioso, moda estilo old money, ya saben, de heredera, porque son elegantes, son atemporales y sirven también para arrastrarlas a cualquier temporada. Como son tejidas, van a poder usarlas en otoño abajo, como una pieza que lo utilicen por abajo, y la van a poder finalmente utilizar prácticamente todo el año. Ahora nos vamos con una blusa que tenga algún detalle. No estampado, chicas. Estamos buscando prendas que nos van a funcionar de aquí a 10 años. Si bien tiene esta blusa, pues ya saben, tiene, pues ¿qué serán? Tiene estos resortes, pero tampoco está tan marcada. No es de las que hace el peplum, ya saben, las que se ven así paradas. Es como, si te la pones, sí se nota, pero tampoco es tan exagerado. Pueden ser algunos frunces, puede tener algún detalle y algún color lindo. ¿Por qué? Porque nos va a funcionar como una blusa para salir, para ir a una fiesta, para ir a un desayuno, para ir a una junta de trabajo, cuando queramos como algo un poco más elegante y no ir en playeras y camisas. Cuando queramos ir, por ejemplo, a una cita, algo que sea en un color que te quede lindo, que se te vea bien y que puedas adaptar. Si eres chica de jeans, si eres aquella mujer que vive en jeans y que le cuesta trabajo deshacerse de los jeans, pues un azul va bien. Si no, también te puedes ir por colores básicos para que la puedas combinar con todas esas prendas que tienes de abajo, o sea, faldas, pantalones, bermudas, ya sabes, ¿no? Es una pieza que te tiene que quedar bien, no la tienes que arreglar, ni de que cuidado, ni de que se me ve, tiene que ser algo que de veras te quede bien, una blusa que sea... que te favorezca y que te diga por lo general la gente, oye, qué linda tu blusa, se te ve muy bien. Bueno, esa blusita que te la llevarías de viaje. Ahora sí puedes hacer que no se arrugue tanto, mucho mejor, porque te puede acompañar a cualquier viaje y te va a hacer lucir muy bien en el momento que sea. Es como la blusita comodín, que sería la versión de The Little Black Dress, el vestidito negro, pero en blusa. Finalmente, la blusa elegante, que puede ser en seda, que puede ser en algún satín. Y ojo, si eres de las personas que suda, tienes que escoger un color que no se manche mucho y obviamente tú vas a escoger el corte de halter. Obviamente el halter es un corte hermosísimo, ya saben que se ven los hombros. Pero esto depende de ti, de tu edad, de tu cuerpo y de lo que estés buscando. Yo, en mi caso, escogí esta azul, que es de Motif, es de su selección de seda. Si se fijan, tiene aquí estos detalles. Y es una blusa realmente, que puedo decir, formal, elegante. Es como un paso arriba de esta azul. ¿Por qué? Porque tiene un textil más fino, porque me va a dar un look más elegante, inclusive para un evento ya formal. Es la pieza, pero no deja de ser usable o no deja de ser buena candidata para utilizarla con unos jeans y elevar el estilo de mis jeans. Cuando quiero ir bien vestida, pero no exagerada o sobrevestida,
Esta sería una prenda elegante que le puedes poner un cinturón, la puedes fajar, la puedes poner abajo de un blazer y te quitas el blazer y te ves muy bien vestida. Es como que, qué bonita blusa, ¿no? Ahora, el color, pues algo que les quede bien y que puedan combinar con sus prendas. La realidad es que en este caso, a diferencia de un video que tuve hace muchos años, no metí ningún estampado, porque no se trata de la moda de un año en específico, se trata de tus blusas o las únicas blusas que necesitarías o que tú necesitas, ya sea en Europa, ya sea si me ves por ejemplo en España, o si me ves en Estados Unidos, o si me ves en algún país latino o de habla hispana, o en cualquier país. La realidad es que son básicos que a todas nos funcionan, porque hay distintas mangas, hay distintos escotes, hay distintos textiles y hay distintos básicos. Yo creo que si ustedes hacen una selección muy similar, no van a tener problemas para combinar ninguna prenda de abajo que tengan o que vayan a comprar. Ya después, si quieren aumentar algún estampado, algunas rayas, váyanse por cosas que son para toda la vida, como las rayas, ¿no? Rayas, cuadros, o sea, hay ciertos lunares chiquitos, que bueno, eso yo ya los pondría un poquito más atrás, pero las rayas, por ejemplo, pues se ven bien toda la vida. Esta es mi selección, espero les ayude, chicas, espero que en su guardarropa veraniego creen estilos que les favorezcan y empiecen de lo fácil a lo difícil. Creo que eso es lo más sencillo que podemos hacer. Gracias por haberse quedado hasta el final, que ahora les voy a dejar aquí en la pantalla final videos que tienen relación, así que no se vayan. Si ya estás sentada con tu cafecito o estás muy a gusto, te voy a poner un video que seguramente te va a interesar. Muchas gracias por suscribirse. Ojo, también muchas gracias por prender la campanita que les avisa los días que subo video. Muchas gracias por quedarse, las quiero mucho y les mando un beso. Chao, chao.